En el tranquilo pueblo de Willowbrook, enclavado entre los imponentes robles y las espeluznantes sombras del bosque circundante, la familia Hawthorne era una presencia radiante de felicidad. James, el patriarca, era un hombre con una sonrisa generosa y ojos brillantes, cuyo amor por su esposa, Emily, se desbordaba en gestos amables y palabras reconfortantes. A su lado, Emily brillaba como el sol de la mañana, con su cálido corazón y sus manos siempre extendidas para ayudar a los demás. Juntos, eran la esencia de la armonía conyugal, cuya unión estuvo bendecida con la presencia de dos adorables niños, Thomas y Anna, dos niños llenos de vida e imaginación. Las calles de Willowbrook resonaban con las risas felices de los Hawthorne, mientras Thomas y Anna corrían por los campos verdes y jugaban entre los jardines de flores del pueblo. Cada día fue una aventura, llena de emocionantes descubrimientos y momentos de pura felicidad. La sencilla rutina de la familia estaba marcada por tardes de ocio a la sombra de los árboles, donde James contaba historias de caballeros intrépidos y dragones feroces, mientras Emily tejía coronas de flores para adornar el cabello de sus hijos. Sin embargo, la paz idílica de Willowbrook se vio abruptamente interrumpida cuando una sombra oscura cayó sobre el pueblo. Una misteriosa enfermedad, cuyo origen nadie podía entender, comenzó a extenderse como un fuego descontrolado, cobrándose vidas inocentes a su paso. El miedo se apoderó de las mentes de los residentes cuando la tragedia se desarrolló ante sus ojos horrorizados. Fue en una noche de tormenta, con truenos rugiendo en el lejano horizonte, que la tragedia finalmente alcanzó a los Hawthorne. Un terrible accidente, cuyos detalles aún no estaban claros, separó a James y a sus dos hijos de la familia, dejando a Emily sola en un mar de dolor y desesperación. El sonido de los gritos desgarradores de Emily resonó por las calles vacías, mezclándose con el rugido del viento y el estruendo de los truenos mientras intentaba desesperadamente llegar hasta sus seres queridos. Todo el pueblo lamentó la pérdida de la familia Hawthorne, cuya ausencia dejó un vacío insondable en los corazones de todos. Las flores se marchitaron en los jardines y las risas de los niños dieron paso al solemne silencio del luto. Emily, ahora una pálida sombra de su antigua vivacidad, se negó a aceptar la cruel realidad que la rodeaba. Se aferró a la frágil esperanza de que sus seres queridos todavía estuvieran vivos, perdidos en algún lugar fuera del alcance de su angustia. Entonces, mientras el pueblo lloraba a sus muertos y trataba de seguir adelante, Emily permaneció inmersa en su propia realidad distorsionada, donde la muerte no tenía poder sobre el amor que sentía por su familia. Cada noche, oraba fervientemente por un milagro, con los ojos fijos en las estrellas titilantes que brillaban en el cielo oscuro, rogando por una señal de vida más allá de la muerte. El corazón de Emily, alguna vez tan radiante y lleno de vida, ahora era una herida abierta, sangrando de dolor y anhelo. Cada latido era un eco de la risa infantil de sus hijos y del dulce amor de su marido. Se encontró atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, donde la realidad era más terrible que cualquier fantasía que su mente pudiera concebir. En los rincones oscuros de su casa, los retratos sonrientes de James, Thomas y Anna parecían burlarse de ella, como espectros silenciosos de un pasado al que ya no podía llegar. Cada prenda de vestir, cada juguete que quedaba intacto, era un doloroso recordatorio del vacío que ahora habitaba su vida. Emily se negó a eliminar cualquier rastro de su presencia, aferrándose desesperadamente a los recuerdos de una época en la que su hogar rebosaba alegría y amor. Las noches eran las peores. Mientras el mundo exterior se hundía en la oscuridad, el interior de Emily fue consumido por una tormenta de emociones indómitas. Se acurrucó en la cama vacía, rodeada de sombras danzantes que parecían susurrarle palabras de desesperación al oído. Sus sueños estaban plagados de visiones fugaces de sus seres queridos, cuyos rostros se desvanecían en las sombras antes de que pudiera tocarlos. La negación era su única defensa contra el dolor insoportable que la consumía. Se hundió en un mar de ilusiones, donde la muerte no era más que una cruel mentira inventada para ponerla a prueba. Emily evitó las miradas tristes y las condolencias vacías de sus vecinos, cuyas palabras de consuelo no tuvieron poder para traspasar el muro que había construido a su alrededor. Día tras día, se aferró a cualquier atisbo de esperanza que pudiera encontrar. Se colocaron amuletos de buena suerte alrededor de su casa, se encendieron velas en constante oración y ella se arrodilló ante un altar improvisado, rogando al cielo una señal de vida. Sus ojos rojos e hinchados eran ventanas a un alma desgarrada,
cuya fe vacilante era el único ancla que la mantenía atada a un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la realidad fue implacable en su crueldad. La verdad, como una espada afilada, atravesó las capas de ilusión que Emily había construido a su alrededor, dejándola expuesta a la brutalidad del destino. La muerte de sus seres queridos fue una herida que no sanaría, un dolor que nunca desaparecería por completo. Y mientras el mundo seguía girando, ajena a su sufrimiento, Emily se hundió más profundamente en la oscuridad de su negación, incapaz de aceptar la verdad que la atormentaba día y noche. El cementerio Willowbrook era un lugar de solemne quietud, donde lápidas de mármol se alzaban como centinelas silenciosos que guardaban los secretos de los muertos. A la pálida luz de la luna, el suelo sagrado adquiría un aura de misterio, y sus sombras danzaban entre las tumbas como espectros deseosos de contar sus historias perdidas. Fue en una noche especialmente sombría, cuando pesadas nubes cubrían el cielo estrellado y el viento susurraba antiguos secretos entre las ramas de los árboles, que Emily decidió visitar el cementerio. Se sintió atraída por el lugar como si una fuerza invisible la arrastrara hacia sus oscuros confines, como si alguna respuesta estuviera esperando entre las lápidas ennegrecidas. Cuando Emily cruzó las puertas del cementerio, una sensación de inquietud la envolvió, como si los propios muertos la estuvieran mirando con los ojos vacíos desde sus tumbas. El aire se llenó del olor acre de la tierra húmeda y las flores marchitas, mientras el sonido de sus pasos resonaba en los silenciosos callejones. Fue entonces cuando los vio, sombras moviéndose entre las tumbas, sinuosas y fluyendo como humo negro a la luz de la luna. Sus ojos muy abiertos se fijaron en las figuras etéreas, cuyos contornos confusos parecían bailar al ritmo de una siniestra melodía que solo ella podía oír. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho y una sensación de terror helado se arraigaba en sus entrañas. Los susurros comenzaron poco después, siseantes y amenazadores, como si los espíritus de los muertos intentaran comunicarse con ella desde más allá del velo de la muerte. Palabras confusas resonaron en su mente, llenándola de una angustia indescriptible, mientras sus manos temblorosas se aferraban a las lápidas en busca de apoyo. Emily, susurraron las voces, tan cerca que podía sentir el aliento frío en la piel de gallina. Ven a nosotros. Ven. Ven. La sangre se heló en las venas de Emily, su cuerpo congelado por el terror que la envolvía. Quería gritar, salir corriendo de allí y no mirar nunca atrás, pero algo la detenía, una curiosidad enfermiza que la mantenía atrapada en aquella escena surrealista. Y luego, como si despertara de un trance, Emily se dio vuelta y huyó del cementerio, con las piernas temblando bajo su peso mientras corría en la oscuridad de la noche. Las voces susurrantes la siguieron hasta las puertas, y sus palabras amenazadoras resonaron en sus oídos como el eco distante de una pesadilla olvidada hacía mucho tiempo. Pero incluso mientras escapaba a la seguridad de su hogar, Emily sabía que este siniestro encuentro con el más allá no sería fácil de olvidar. Las sombras y los susurros atormentarían sus sueños durante noches enteras, un sombrío recordatorio de que la muerte no era el final, sino el comienzo de algo mucho más terrible. La determinación de Emily era como una llama de fuego que ardía en su pecho, alimentada por la convicción inquebrantable de que sus seres queridos estaban vivos y simplemente esperándola. Cada latido de su corazón resonaba con la promesa de una verdad que se negaba a aceptar, una realidad alternativa donde la muerte no tenía poder sobre el amor. Fue una mañana fría y brumosa que Emily puso en práctica su desesperado plan. Mientras el pueblo dormía en su sombría quietud, ella se dirigió al cementerio, el mismo lugar donde había presenciado las siniestras sombras y escuchado los susurros de los muertos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una frenética mezcla de esperanza y miedo latía por sus venas. Con manos temblorosas, Emily empuñó una pala prestada de un granero abandonado cercano y caminó con determinación hacia las tumbas de sus seres queridos. Cada paso fue una batalla contra las dudas que atormentaban su mente, cada aliento una promesa de coraje ante lo desconocido. A la pálida luz del amanecer, Emily comenzó a cavar, su cuerpo se movía con una determinación feroz impulsada por el amor inquebrantable que tenía por su familia. La tierra húmeda cedió bajo la presión de su pala, dejando al descubierto los ataúdes de madera que servían como camas finales para aquellos que más amaba en este mundo. Le sangraban los dedos y tenía la ropa empapada de sudor, pero Emily no retrocedió.
cada golpe de su pala era un grito de desafío contra la muerte, una declaración audaz de que no descansaría hasta que se revelara la verdad. Y entonces, por fin, llegó el momento. Con un esfuerzo final, Emily quitó la última capa de tierra que cubría el ataúd de su marido, dejando al descubierto su superficie pulida a la tenue luz de la mañana. Tenía el corazón en la garganta mientras dudaba por un momento, temiendo lo que podría encontrar dentro. Con manos temblorosas, Emily abrió el ataúd, con los ojos fijos en la oscuridad del interior. Por un momento, todo pareció detenerse, el mundo contuvo la respiración mientras ella contenía la suya. Y entonces, un suspiro escapó de sus labios cuando sus ojos se encontraron con el vacío silencioso dentro del ataúd. No había vida allí, solo la implacable oscuridad de la muerte mirándola. Pero Emily no se rindió. Su determinación se hizo más fuerte y su fe inquebrantable en sus seres queridos brillaba como una luz guía en medio de la oscuridad. Con el corazón apesadumbrado, se volvió hacia los ataúdes de sus hijos, lista para afrontar cualquier cosa que encontrara, sabiendo que no estaba sola en su viaje. Sus seres queridos estaban a su lado, guiándola con su amor eterno y su memoria inmortal. La escena se desarrolló como una vívida pesadilla, con la figura solitaria de Emily resaltada contra el sombrío telón de fondo del cementerio. Su cabello despeinado estaba alborotado por el viento frío de la mañana, mientras su respiración agitada se mezclaba con el aire húmedo de la noche. La pala que tenía en las manos era una extensión de su obstinada voluntad, una herramienta que se había convertido en un símbolo de su implacable determinación. Cada golpe de la pala contra la tierra era un eco de su angustia, una expresión física del dolor que lo consumía por dentro. El suelo cedió bajo la presión de sus esfuerzos, revelando los secretos enterrados que aguardaban impacientes bajo la superficie. La tierra removida tomó tonalidades grises y marrones, contrastando con la pálida luz que comenzaba a filtrarse entre las nubes oscuras. Los músculos de Emily ardían por el esfuerzo, pero no disminuyó el ritmo. Su mente estaba fijada en una sola cosa, llegar a los ataúdes de sus seres queridos. Cada centímetro excavado la acercaba a su objetivo, cada gramo de tierra eliminada la acercaba un paso más a la verdad que tanto temía enfrentar. Finalmente, después de una eternidad de esfuerzo, el frío metal de la pala encontró algo sólido debajo de la blanda superficie de la tierra. El corazón de Emily dio un vuelco cuando sus dedos tocaron la madera áspera de uno de los ataúdes. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de miedo y emoción bailando a través de sus tensos nervios. Con manos temblorosas, Emily se sentó sobre el ataúd y sus palmas sudorosas se deslizaron por la superficie pulida. El sonido de sus uñas raspando la madera era casi ensordecedor en la quietud de la madrugada, un eco de su agonía reprimida. Cada latido de su corazón sonaba en sus oídos, una cuenta regresiva hasta el momento que temía más que cualquier otra cosa. Y luego, con un suspiro estremecido, Emily abrió la tapa del ataúd, con los ojos fijos en la expectante oscuridad del interior. Por un instante, todo pareció congelarse y el aire se hizo más denso a su alrededor mientras contenía la respiración. Y luego, como si el mundo entero se derrumbara a su alrededor, miró dentro del ataúd y vio nada. No había señales de vida, ningún movimiento, ningún susurro de despertar. Solo oscuridad, profunda e implacable, como si la muerte misma la estuviera mirando. El corazón de Emily se hundió en su pecho mientras miraba el vacío ante ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando su visión mientras la cruel realidad de la situación se apoderaba de ella como un manto de desesperación. Sus seres queridos estaban realmente muertos y su último sueño no se vio afectado por el toque de su desesperada madre. Con un sollozo de angustia, Emily cerró el ataúd y sus manos temblorosas tocaron la fría tapa por un momento antes de caer de rodillas sobre la tierra removida. El cementerio que la rodeaba era una tumba silenciosa para sus esperanzas destrozadas, sus lágrimas se mezclaban con la tierra húmeda mientras se inclinaba bajo el peso insoportable de su pérdida. El cementerio quedó envuelto en un silencio opresivo cuando Emily finalmente abrió los ataúdes de sus seres queridos. La quietud era tangible, lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo, como si el aire mismo contuviera la respiración anticipando lo que vendría a continuación. Los minutos transcurrieron como horas y el tiempo pareció estancarse mientras Emily enfrentaba el momento más desgarrador de su vida.
Con el corazón acelerado y manos temblorosas, abrió lentamente la tapa del primer ataúd, sus dedos vacilantes tocaron la madera áspera con una delicadeza casi reverente. El sonido del metal raspando contra la madera era ensordecedor en su intensidad, cada gruñido y crujido resonaba como un eco de la propia desesperación de Emily. Y entonces, el ataúd se abrió, revelando la impenetrable oscuridad en su interior. Emily contuvo la respiración, con los ojos fijos en la expectante oscuridad que tenía ante ella. Esperaba ver los rostros de sus seres queridos, iluminados por la luz de la vida, sonriéndole con la promesa de un mañana mejor. Pero lo que encontró fue simplemente un vacío. No había ningún movimiento, ningún susurro de vida. Simplemente silencio absoluto, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración por respeto a los muertos. El corazón de Emily se hundió en su pecho, un sentimiento de desolación la envolvió como un sudario frío. Con manos temblorosas, cerró el ataúd y la tapa se cerró de golpe con un sonido ahogado que resonó en el cementerio desierto. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando su visión mientras enfrentaba la brutal realidad que tenía ante ella. Sus seres queridos estaban realmente muertos, sus almas habían partido más allá del velo de la vida. Lo que quedó fueron solo cáscaras vacías, testigos silenciosos de una existencia que ahora pertenecía al pasado. El mundo que la rodeaba parecía borroso y distante cuando Emily cayó de rodillas sobre la tierra removida, su mente dando vueltas por la crueldad del destino. El cementerio, un paisaje desolado de lápidas y tumbas, se convirtió en su tumba personal, un lugar donde podía enterrar no solo a sus seres queridos sino también sus esperanzas y sueños de un futuro que nunca volvería a existir. Y así, en medio del silencio ensordecedor del cementerio, Emily enfrentó la realidad de la muerte por primera vez. Sus corazones estaban en reposo, sus almas finalmente libres del dolor y sufrimiento de este mundo. Y mientras el mundo que la rodeaba descendía al oscuro silencio de la noche, Emily enfrentó la oscuridad de su propia alma, decidida a encontrar una manera de seguir adelante, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que amaba. El momento de enfrentamiento con la realidad fue como una tormenta abrumadora que golpeó a Emily, arrastrándola a un abismo de dolor y desesperación. Sus rodillas cedieron bajo el peso insoportable de la verdad, y cayó de rodillas sobre la tierra removida, los sollozos de angustia desgarraron su alma como cuchillas afiladas. El cementerio que lo rodeaba era un sombrío paisaje de desolación, con las tumbas alzándose como centinelas silenciosos de un mundo más allá del alcance de los vivos. El olor acre de la tierra húmeda se mezclaba con el suave aroma de las flores podridas, creando una atmósfera pesada y opresiva que envolvía a Emily como un manto de luto. Le temblaban las manos al tocar los ataúdes de sus seres queridos y sus dedos trazaban las líneas ásperas de la madera como si intentara memorizar cada detalle. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la tierra húmeda mientras enfrentaba la verdad innegable que tenía ante ella. Ya no podía negarlo. Ya no había lugar para ilusiones ni para vanas esperanzas. Sus seres queridos estaban verdaderamente muertos, sus almas ahora formaban parte del más allá. La realidad era como una herida abierta en su corazón, un dolor agudo que no podía ignorar ni olvidar. Emily sollozó desesperada y sus lamentos resonaron en el cementerio desierto como una canción de tristeza y pérdida. Deseaba poder gritar, llorar hasta que no le quedaran más lágrimas que derramar, pero todo lo que podía hacer era mirar la gélida soledad que la rodeaba. Las estrellas brillaban sobre ella y sus rayos de luz se filtraban a través de las nubes oscuras como mensajeros divinos de un reino más allá de la comprensión humana. Pero para Emily, eran solo testigos silenciosos de su dolor, y sus brillos distantes eran un cruel recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso cuando su propio mundo se había derrumbado a su alrededor. Y así, Emily se arrodilló ante los ataúdes de sus seres queridos, sus lágrimas regaron la tierra húmeda debajo de ella. Sabía que nunca volvería a ser la misma, que el dolor de la pérdida la acompañaría por el resto de sus días. Pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, de honrar la memoria de aquellos a quienes amaba, incluso si eso significaba enfrentar la oscuridad de su propia alma. Mientras Emily sollozaba desesperada, el cementerio a su alrededor parecía vibrar con una energía tranquila y reconfortante. Una brisa suave, fresca como la promesa de un nuevo amanecer, acarició su rostro manchado de lágrimas, como si la naturaleza misma extendiera una mano suave para consolarla en su hora más oscura.
Miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban como joyas engastadas en terciopelo negro. La luna, un disco plateado suspendido en el firmamento, derramaba su pálida luz sobre el cementerio, transformando las lápidas de mármol en espectros resplandecientes de melancólica belleza. El suave murmullo de los árboles llenó el aire, un susurro reconfortante que pareció resonar en su alma atribulada. Era como si las hojas movidas por el viento susurraran palabras de consuelo, compartiendo antiguos secretos de esperanza y renovación. Emily cerró los ojos por un momento, permitiéndose hundirse en la reconfortante sensación de la naturaleza que la rodeaba. Podía sentir la tierra húmeda bajo sus rodillas, la textura áspera de la hierba rozando sus manos mientras se aferraba al suelo como si fuera la única ancla en un mar de dolor. La suave brisa se convirtió en un abrazo invisible, envolviéndola con su ternura y cariño. Las lágrimas todavía rodaban por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de aceptación, lágrimas de gratitud por todo lo que la vida había sido y por todo lo que aún sería. El cementerio ya no era un lugar de desolación y tristeza, sino un santuario de paz y serenidad. Las sombras de los árboles danzaban alrededor de Emily, como espíritus ancestrales bailando en una ceremonia sagrada en honor a los muertos. Y entonces, en medio del silencio de la noche y la calmante presencia de la naturaleza, Emily sintió un rayo de esperanza penetrar la oscuridad de su alma. Sabía que el viaje que le esperaba sería difícil y lleno de desafíos, pero también sabía que no estaba sola. La naturaleza estuvo a su lado, ofreciéndole fuerza y coraje para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Con un suspiro de gratitud, Emily se levantó lentamente de sus rodillas, sintiendo una nueva determinación corriendo por sus venas. Sabía que le quedaba un largo camino por delante, pero ahora estaba lista para afrontar el futuro con valor y esperanza renovados. Y mientras se alejaba del cementerio, las estrellas sobre ella brillaban como faros de luz, guiando su camino a través de la oscuridad hacia un nuevo amanecer. Con el paso del tiempo, Emily descubrió un tranquilo consuelo en la serena belleza de la naturaleza. Cada mañana traía consigo una nueva promesa de renacimiento, un suave recordatorio de que incluso en la oscuridad de la noche, siempre habría luz en el horizonte. Pasó horas deambulando por los bosques cercanos, donde los rayos dorados del sol se filtraban entre las hojas verdes de los árboles, creando una alfombra de luces y sombras sobre el suelo cubierto de musgo. El fresco aroma del bosque fue una bendición para sus sentidos, una mezcla de tierra húmeda, musgo y flores silvestres que llenaron sus pulmones con una sensación de renovación y vida. Emily encontró consuelo en las pequeñas cosas, el feliz canto de los pájaros, el suave murmullo del arroyo que serpenteaba por el valle, el susurro de las hojas en el viento. Cada detalle del paisaje natural era un recordatorio tangible del carácter cíclico de la vida, una prueba de que aunque la muerte era inevitable, el renacimiento siempre llegaría. Se sentaba junto al arroyo y dejaba que sus pies descalzos colgaran en el agua fresca y cristalina. El suave sonido de la corriente era como una canción de cuna, arrullándola en un estado de paz y serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. Por la noche contemplaba el cielo estrellado, maravillándose ante la inmensidad del universo y la infinidad del tiempo. Las estrellas brillaban como diamantes engastados en terciopelo negro, cada una contando su propia historia de amor y pérdida, de vida y muerte. A medida que pasaban los días y las semanas, Emily comenzó a encontrar consuelo en los recuerdos felices que compartía con sus seres queridos. Recordaba las risas alegres de sus hijos, las profundas conversaciones que tenía con su marido bajo la luz de la luna, los sencillos momentos de felicidad que habían compartido juntos. Se dio cuenta de que, aunque la muerte los había separado físicamente, el amor que compartían aún vivía dentro de ella, pulsando como una llama eterna en su corazón. Había aprendido a aceptar la inevitabilidad de la muerte, a comprender que era parte del ciclo natural de la vida, como el amanecer y el florecimiento de las flores en primavera. Con el tiempo, Emily encontró esperanza en el renacimiento de la vida a su alrededor. Vio los capullos verdes de los árboles convertirse en hojas exuberantes, las flores florecer en una explosión de colores vivos, los pájaros construyen sus nidos y cuidan a sus crías con amorosa dedicación. Se dio cuenta de que, así como la naturaleza se renovaba con cada estación, también tenía la capacidad de regenerarse y encontrar una nueva forma de vivir, incluso después de las pérdidas más profundas. Y mientras recorría el camino de la aceptación,
se sentía agradecida por cada momento precioso que tenía con sus seres queridos y por cada nueva oportunidad de encontrar alegría y significado en la vida que estaba por venir. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Emily descubrió que el dolor de la pérdida nunca desaparecía por completo, sino que se convertía en algo más llevadero, como una herida que sana con el tiempo, dejando tras de sí una marca indeleble de gratitud y amor. Con el cálido apoyo de la comunidad que la rodeaba, Emily encontró la fuerza para dar sus primeros pasos tentativos hacia el futuro incierto que se avecinaba. Amigos y vecinos ofrecieron sus hombros para llorar y sus manos para ayudar, compartiendo preciosas historias y recuerdos que ayudaron a iluminar los días oscuros con la luz del amor y la amistad. Era como si cada acto de bondad y compasión fuera un suave recordatorio de que no estaba sola en su viaje de curación. La comunidad era como una familia extensa, que la rodeaba con su reconfortante calidez y la ayudaba a encontrar el camino a través de las sombras de la tristeza hacia la luz de la esperanza. Con el paso del tiempo, Emily comenzó a reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo, día a día. Encontró consuelo en su rutina diaria, llenando sus días con actividades significativas que la ayudaron a mantenerse ocupada y concentrada en el presente. Plantó un jardín en memoria de sus seres queridos, cuidando las flores con amor y dedicación, como si cada pétalo fuera un recordatorio tangible del amor eterno que compartían. Creó un santuario de paz en su hogar, decorado con preciosas fotografías y recuerdos que le brindaron consuelo en sus momentos de soledad. Por la noche, se sentaba junto a la chimenea, envuelta en el reconfortante calor del crepitante fuego, perdiéndose en las páginas de un libro o en las suaves notas de una música suave. Aprendió a apreciar los pequeños placeres de la vida, los simples momentos de paz y tranquilidad que le brindaron un renovado sentido de propósito y significado. Pero, sobre todo, Emily encontró fuerza en su propio corazón resistente, donde los ecos del amor de sus seres queridos seguían resonando con cada latido. Sabía que, aunque se hubieran ido de este mundo, su legado viviría para siempre en sus recuerdos y en sus corazones. Y así, con el amoroso apoyo de la comunidad y el cariñoso recuerdo de sus seres queridos en su corazón, Emily abrazó el nuevo comienzo con valentía y determinación. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que no estaba sola. Con cada paso que daba hacia el futuro, honraba el legado de sus seres queridos, manteniendo viva la llama del amor y la esperanza que los unió para siempre.